Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva conversación de la red. Hoy una muy especial, donde vamos a estar hablando de técnica psicoanalítica. Digo muy especial porque no solemos hacer este tipo de transmisiones para un público tan específico, ¿no? Si bien es para colegas, ¿no? También puede interesarle a gente que no se dedica específicamente al psicoanálisis, pero tiene un interés. Así que, bueno, muchos conocidos que se van sumando. Vamos a esperar un ratito que se sume nuestro invitado, así lo agregamos. Decía, lo habrán visto en la difusión, Juan Manuel Martínez, reconocido psicoanalista y escritor de Mendoza. Un gusto enorme que nos acompañe hoy. Así que bueno, hemos estado recabando todas las preguntas, los comentarios que nos han hecho en este tiempo. Espero que se escuche bien, se está escuchando bien, ¿verdad? A ver, ahí sí me corroboran. Bien. Así que bueno, tenemos una selección como para charlar con Juan Manuel sobre técnica psicoanalítica. Perfecto, gracias Marina, muy bien, se escucha bien, excelente. Bien, bueno, técnica psicoanalítica, sí, así es, en vivo de Instagram, porque con el invitado que tenemos hoy, que es muy afín a las redes, a subir contenido y demás, nos animamos a conversar de temas que por ahí habitualmente no solemos ver, ¿no? en las redes o en estos vivos. Bien, ahí veo que saludan. Bueno, les comentamos que hemos hecho, bueno, ya lo hablaré con Juan Manuel, hemos hecho una selección de preguntas. Voy a aprovechar para fijar un comentario, mientras tanto. Así pueden, quienes se suman, estar al tanto. Bien. En cualquier momento. Perfecto. Agradecemos a quienes nos enviaron sus preguntas, sus comentarios. Hemos recibido la verdad que un montón. Hemos tenido que seleccionar y dejar algunas afuera, pero no va a faltar oportunidad para que las podamos ver. Bien, ahí voy a fijar el comentario mientras esperamos a Juan Manuel. Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno. Para esta ocasión, que va a ser una charla entre colegas, vamos a preparar unos mates. Esperando ya el viernes pronto, el fin de semana. Decíamos, Juan Manuel Martínez, psicoanalista, escritor, formado en México. Es un gran exponente en la difusión de psicoanálisis, en la transmisión, es docente universitario y además tiene un canal muy lindo, muy interesante de psicoanálisis en YouTube, sus cuentas por supuesto en Facebook e Instagram. Aprovecho para contar mientras tanto, mientras esperamos, que Juan Manuel nos va a visitar ahora en Córdoba muy pronto, en mayo. Va a ser un encuentro de 2 días, de un conversatorio y un seminario que vamos a estar
desarrollando en la cafetería Cape, de los amigos ahí de Cape en Güemes. Un espacio hermoso, con todos los protocolos de COVID cubiertos, así que no se cancela por nada, en un horario habilitado, con todas las medidas. Así que, las dudas que quedan, las preguntas que quedan, quienes quieran conocerlo personalmente, tener la experiencia de hacer un seminario con él, son súper interesantes. Pueden luego enviarnos mensajes, están los flyers en la cuenta de la red para inscribirse. Los cupos son súper reducidos por esta cuestión que decimos de los protocolos de COVID, y además para que sea un intercambio mucho más ameno, más cercano. Juan Manuel también va a estar ofreciendo un espacio de supervisión clínica en grupo, que va a estar muy lindo para aprovechar. Así que después, en todo caso, seguramente durante la charla lo vamos a mencionar, vamos a dar más info. Bien, ahí me avisa Juan, ya se está por conectar. Muy bien, ahí lo veo. Perfecto, ya lo agregamos. Hola. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, ¿me escuchas bien? ¿Me ves bien? Sí, te escucho perfecto. Sí. ¿Vos a mí? Excelente, también muy bien. Bueno, Juan, qué alegría poder conversar con vos. Sí, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de andar por acá. Al contrario, estaba conversando, estaba diciendo que ahora tenemos esta posibilidad de charlar así de manera virtual, que ahora prontito, para quienes quieran, vas a estar en Córdoba, ya durante el transcurso de la charla lo vamos a mencionar mejor, pero vamos a tener la oportunidad también de verte personalmente. Juan, tenemos... Poder ir para allá. Buenísimo, sí. Y mira, hemos hecho un esfuerzo y hemos hecho muchas averiguaciones, decíamos, con el tema del lugar, de los protocolos, así que si todo sale bien, esperemos que sí, seguramente va a ser así, vamos a tener todo listo, o sea, todo habilitado, o sea, lo está, así que solamente que hay que inscribirse. Bueno, Juan, buenísimo. Tengo alguna selección de algunas preguntas que hemos estado recibiendo este tiempo. La temática de hoy era sobre técnica psicoanalítica. Recién mencionaba, ya evidentemente quienes están acá viéndonos te conocen, saben quién sos, pero mencionaba un poco sobre tu canal de YouTube, sobre tu trabajo, no solo clínico, sino también de transmisión, de docencia. Antes de empezar con esto, por ahí como que lo decía un poco en broma también, un vivo sobre técnica psicoanalítica, ¿no? Que por ahí a veces uno no escucha mucho, ¿no? Si bien es para un público específico. Psicoanálisis y redes sociales, psicoanálisis y virtualidad, YouTube. ¿Cómo lo has vivido vos a este proceso? ¿Cómo es esto de estar en este medio? ¿Nos querés contar un poquito? Sí, qué interesante el planteamiento. Yo hace mucho tiempo que vengo pensando el tema del trabajo clínico y la virtualidad, digamos, por decirlo de alguna forma. Yo arranqué con este tema de la virtualidad básicamente por cuestiones de necesidad, ¿sí? De pronto me contactaban pacientes desde otros lugares que no se podían transportar hacia el consultorio que yo tenía en ese momento. Entonces, al principio, con un poco de vergüenza y un poco escondidas, como uno hace las cosas que sabe que están mal, empecé a probar. Y nada, con el tiempo me fui dando cuenta que funcionaba. Y cuando fui a buscar un poco de bibliografía al respecto o autores que hablaran sobre el tema, me fui dando cuenta que no solamente había muy poco o casi nada, sino que lo que había decía específicamente que no se debía hacer, ¿sí? Entonces me pareció realmente muy interesante adentrarme en
en ese mundo. Y bueno, el canal de YouTube tiene apenas unos 3 años, pero yo antes de ese canal, bastante antes de ese canal, tenía una página de Facebook, ¿sí? que funcionaba inicialmente como... los que son más jóvenes no lo entenderán, pero en algún momento Facebook era como lo máximo que había, y tener una página era como más o menos importante. Y bueno, ahí yo posteaba algunas cosas de las conferencias que daba, de los grupos de estudio y tal, y así era como me contactaba gente de otros lugares. Entonces fue que me surgió la cuestión esta del internet. Y de ahí arranqué a investigarlo, en términos generales, con muchas críticas, mucha gente que me decía que eso no se podía hacer, que eso no se debía hacer, que eso no era psicoanálisis, que estaba prostituyendo el psicoanálisis, que eso no era psicoanálisis, sí, que estaba prostituyendo el psicoanálisis. Y bueno, por eso sí me causó mucha gracia lo que pasó el año pasado, con todo este problema que hubo de la pandemia y tal, pero siento que fue un empujón que empujó a un montón de analistas que en su momento me dijeron que eso no se hacía, que eso no era psicoanálisis y tal, a tener que a trabajar a través de la virtualidad. Y bueno, yo siempre digo que a veces las disciplinas avanzan a los empujones, pero bueno, lo importante es que avanzan, ¿no? Tal cual. Fue, digamos, al ser la única opción, ¿viste? O sea, era la única posibilidad, la atención online, bueno, hizo replantear un poco y dar vuelta a algunas opiniones. Ya no estaba tan prohibido. No. Eso que era tanto sacrilegio, sí, de golpe, viste, bueno, hay que pensar ahora. Juan, tenemos algunas preguntas, un poco en relación a la virtualidad. ¿Querés que arranquemos por eso un poquito? Vamos charlando tranqui. Sí, vamos charlando. Mira, voy a anotar, ahí marcando así. Decía recién que, bueno, hemos recibido un montón, agradecimos un montón de preguntas y comentarios. Por una cuestión, bueno, de lo que era la temática y lo que es también un vivo de Instagram, hemos tenido que ir como seleccionando algunas. Pedimos disculpas a los que han quedado afuera, pero ya quizás en alguna otra oportunidad las podremos retomar. Seguro que sí. Bien, mira, hay, bueno, una un poco que la hemos comentado recién. Nos preguntan, ¿cómo pensamos la virtualidad en la sesión? ¿Querés que ampliemos un poquito lo que estabas hablando? Sí. Yo, el argumento que siempre he dado, antes de toda esta cuestión, es que la virtualidad ha estado siempre. O sea, la idea de que uno se relaciona con el mundo de manera directa es una idea antipsicoanalítica. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, ¿no? Porque hay gente que piensa muchísimas cosas distintas. Lo que digo es que es antipsicoanalítica, ¿sí? Incluso desde la perspectiva de Freud, de Klein, de Winnicott, siempre es muy evidente en psicoanálisis cómo lo que intermedia la relación entre la persona y el mundo siempre es al menos la fantasía, ¿no? Ya ni siquiera digas en Lacan, donde la operatoria del lenguaje y la idea del fantasma, ¿no? O sea, está completamente bien establecido esto que planteo. Pero ya incluso desde Freud es muy evidente. Hay un texto que se llama Pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, donde Freud dice es que el neurótico también pierde la realidad. ¿Por qué? Porque se relaciona con la fantasía. Entonces, cuando a mí me dicen que una computadora es virtualidad, me causa mucha gracia, porque ellos creen que sus ojos no son virtualidad, ¿entienden? O sea, ellos suponen ¿qué creen? ¿Que el cuerpo del psicoanalista que ven es realmente el cuerpo que están viendo? Claro, es el psicoanalista. Claro, ese cuerpo. Es una idea tan ingenua, que además, si encima le sumamos toda la teoría de lo imaginario de Lacan y la idea del cuerpo imaginario en Lacan, bueno, ya se cae a pedazos, ¿no? Pero para mí lo interesante es que hay una fantasía en la virtualidad, que es creer que porque estamos hablando a través de un celular en este momento, sostiene que cuando nos encontremos en Córdoba eso va a ser más real, ¿no? Como si realmente hubiera una interacción, incluso cuando dos pedazos de carne se reúnen en un mismo espacio. Esa es una idea sumamente ingenua. Entonces, lo que yo les propongo pensar de la virtualidad es una espacialidad distinta. El psicoanálisis opera en una espacialidad distinta. Aun cuando dos cuerpos estén en un consultorio, el espacio donde funcionan conceptos como el significante, el inconsciente, el discurso,
todo eso ya es un espacio virtual. Así que si eso es lo que tanto les preocupa, no se preocupen. La transferencia. ¿Sabes, Juan? A mí me parece... ¿Sabes en dónde creo que por ahí puede residir? No sé si para hablarlo ahora, pero me parece que por ahí va a veces que lo escucho y sobre todo como trasladado a otras cuestiones. Confundir lo real con la realidad, ¿no? Como esta cuestión de que fuera no un mismo registro y esto que decís vos, ¿no? Dos cuerpos físicos fuera algo, o sea, fuera real, digamos, eso sí, ¿no? Ah. Sí, pero claro, pero esa es una idea, lo que Kant llamaba, es un empirismo ingenuo. O sea, es creer que porque hay dos cuerpos ahí, entonces esas dos conciencias se tocan. No han entendido un paciente que se está divorciando, por ejemplo, que puede dormir 25 años al lado de la mujer y esas dos personas están completamente separadas. Pero por eso digo que es una dimensión distinta. Y por eso creo que para ser psicoanalista hay que empezar a pensar que operamos en una dimensión distinta. Está buenísimo. Bien, y bueno, y sin duda, ¿no? Esto que recién decíamos de transferencia, y como así dos personas, ¿no? Que están, o una persona está alejada de otra, y la distancia geográfica nada tiene que ver con subjetiva, ¿no? Entonces, si no, no habría gente que se enamora por internet. Claro. Ni hablar, pensemos, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Freud, su autoanálisis, entre comillas, por epistolar, digamos, que hay que, claro. ¿no? O las cartas que le mandaba Marta. Uno lee esas cartas y dice, este tipo estaba profundamente enamorado y hacía 1 año y medio no la veía. Claro. Pero por eso es muy ingenuo. Lo que digo es cuando vos empezás a meter 2-3 ideas más o menos coherentes, se cae un poco la idea de que dos cuerpos están en contacto porque se juntan en un consultorio. Totalmente. Me parece... Perdón, termino con esto. O sea, que presencia del analista significa poner el cuerpo del analista ahí, que es como le llama Lacan, una especie de bolsa rellena de sangre y de pelos. Es una idea sumamente ingenua. Sí, eso, ¿no? De la presencia del analista, ¿no? Como el cuerpo real. Pienso que me parece que no sé, la entiendo yo, ¿no? La pregunta que nos hacían, como para sacar en limpio, no sería de otra categoría o no sería de segundo orden un análisis virtual. En realidad los elementos pueden seguir estando y pueden seguir funcionando, la regla fundamental, o sea, etcétera. Bien. Pero es que si te das cuenta, esa pregunta es una pregunta interesante porque nos obliga a otra pregunta, que es, ¿qué es el psicoanálisis? O sea, ¿cuáles son los elementos fundamentales para que algo sea un psicoanálisis? Y claro, cuando tocamos ese punto es cuando nos damos cuenta de las deficiencias que tenemos para ponernos de acuerdo de qué es un psicoanálisis. Bien. Eso, ¿no? Hay una dificultad en poder definir cómo opera un analista, ¿no? O qué hace un psicoanálisis. ¿Sí? Una dificultad para poder definir es una linda frase para no decir que no tenemos la mínima idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, tu educación es mucho mejor que mi forma de para decirlo. Pero este es el problema, coincidimos en que ese es el problema. Vos sabés que me haces acordar, hay una anécdota en la facultad, en un seminario de psicoanálisis. Me acuerdo, ¿no? De preguntar algo como muy, muy preciso, o sea, era algo muy... se podía contestar, claro, o no contestar. Y me acuerdo que me decían, bueno, quédate con eso, o fíjate que hay algo del orden de... Yo decía, pero eso lo veo en mi análisis, ponele, o sea, es como que, o decime que no sabe, o lo pensamos juntos, o, digo, no es... el discurso universitario necesita sentido, de última, haceme pensar, acompañándome, haceme trabajar, bueno, pero no me tiré la espejito rebotón, ¿viste? O sea, no es el lugar. Y eso habla más me parece, de la dificultad de decir que, bueno, no lo puedo contestar. Claro, que esto es una idea muy intuitiva y a veces un poco basureada, pero el primer paso para aceptar que uno tiene un problema es darse cuenta que tiene ese problema. Y lo que no logramos hacer es decir, bueno, quizás no sé qué es lo que hago en el consultorio.
Desde ahí puedo partir un camino para descubrir qué es lo que tengo que hacer. Pero si no me puedo aceptar ese primer punto de partida, lo que hacemos es ocultar ese problema con frases difíciles, quédate con eso. A mí, ¿sabes las veces que me han dicho eso? No, pero es que yo creo que la gente que nos está escuchando se va a identificar, porque a todos nos dicen lo mismo siempre. Siempre nos han dicho lo mismo. Yo siento que ahora ya la máscara se les cayó. Entonces, ya están entregados. Sí, son frases que con alguna diferencia, pero que se escuchan, ¿viste? Mucho. Tal cual. Mira, me parece, yo había pensado en ordenarlas, las preguntas, pero me parece que también por el hilo que vamos charlando, me parece que podemos ir enganchando. Fíjate que hay una que está muy buena, que, mira, dice, acá, justamente, mira, ¿qué de lo técnico es más difícil de aprender o implementar al principio? Hay que buena pregunta. Al principio se refiere cuando uno recién empieza. Claro, como psicoanalista novato, digamos, ¿no? Gran pregunta. Porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De no saber quizás qué hacer o qué no hacer, ¿no? Yo para responder esta pregunta, respondería con una idea que leí en Freud, en un texto que se llama Consejos al médico. Bueno, la verdad es que no sé si es Consejos al médico o sobre el amor de transferencia. No sé cuál de esos dos. Están pegaditos, viste que están... Sí. uno Pero la respuesta sería esta. En términos generales, por lo menos por lo que yo he visto y lo que he leído en Freud, hacer consciente lo inconsciente, o sea, descubrir las constelaciones inconscientes de los pacientes, qué cuestiones significantes han determinado esta vida, eso es relativamente sencillo. O sea, la gente que se dedica al psicoanálisis en general suele ser gente muy inteligente. Entonces yo creo que con una inteligencia promedio, ¿no? Uno puede llegar a descubrir ese tipo de cosas. Pero lo más difícil, o sea, lo realmente difícil técnicamente es el manejo de la transferencia. O sea, porque vos tenés a una persona que viene y dice que se quiere curar, ¿no? Y al mismo tiempo hace una serie de cuestiones que van en contra del tratamiento que trata de iniciar. Entonces me parece que si yo tuviera que decir qué es lo más difícil cuando uno empieza, manejar la transferencia. Porque uno es inexperto, porque uno es joven generalmente, porque uno es novato y los pacientes lo suelen pasar por encima, ¿no? Entonces yo diría que lo realmente difícil es lograr manejar la transferencia de los pacientes. Hacerte como, empezar a tener cintura en el manejo de la transferencia. Eso es lo más difícil de todo, creo. Mira, yo lo pensaba también como un poco desarmado eso yo creo que te hablo por ahí un poco de mi experiencia, ¿no? Yo creo que lo más difícil en un comienzo, pienso, que tiene que ver con no caer en la tentación de dar sentido a ver, no digo no hablar, porque yo no soy de partidario del muerto lacaniano, sino que digo, por ahí, no sé, hacer funcionar esto, ¿no? La regla fundamental o aguardar, ¿viste? Tener esa paciencia quizás de que, bueno, de que funcione, de que se ponga a trabajar ahí algo. Y no caer, ¿viste? En querer sugerir algo, en querer completar. Por ahí uno está más ansioso al comienzo, ¿viste? Y bueno, tengo que decir algo, brillante. Y sí, porque amarras. Uno lo que hace justamente por joven y por inexperto es fantasear la demanda del otro todo el tiempo, ¿no? Como está esperando que yo le diga, está esperando que yo lo como buen neurótico también. Claro, como buen neurótico. Claro. Sí, es verdad, caer, es cierto. Ahí en la tentación. Bien, o sea que vos decís que sería bueno manejar la transferencia. Para mí, en términos generales, es lo más difícil de todo. Es lo que hace, viste que cuando uno recién empieza, los pacientes se van todo el tiempo. O sea, vos empezás con un paciente, atendés 2 o 3 sesiones y deja de venir. Sí. Pasa en términos generales, no tanto porque tus interpretaciones no sean buenas o porque metas mucho la pata en este sentido. De hecho, la gente no se va a ir porque vos le des sentido. Lo que va a haber es que no va a haber análisis.
¿no? Exacto. La gente busca un poco eso también. Exacto. Pero creo que lo que hace que la cosa no arranque del todo es que uno no maneja bien la transferencia. Ujú. Sí, qué importante ese timing o ese tino, porque como decís vos, ¿no? Justamente, por ahí vos das sentido y se van a quedar y van a estar felices, pero bueno, eso no es psicoanálisis. Claro. Claro, ¿no? Bien. Bueno, que se me van abriendo, se me van ocurriendo otras cuestiones, hay tanto para hablar. Mirá, acá hay una que también está buenísima, que va, mira, también en línea. Dice, ¿cómo sabes que ya se instauró la transferencia con un paciente? Bueno, hay una pregunta anterior a esa pregunta. A ver. Que uno tiene que resolver teóricamente. Bien. Y es, ¿qué vamos a entender por transferencia? Porque a veces cuando uno no sabe mucho de una disciplina, tiende a suponer que las disciplinas son disciplinas unificadas. Por ejemplo, que el psicoanálisis habla de la transferencia, ¿no? Bien. Como si fuese una disciplina y la transferencia fuese un concepto. Y en realidad cuando te vas metiendo un poco más, claro, cuando te vas metiendo un poco más te vas dando cuenta que cuando alguien te pregunta transferencia, vos le puedes preguntar en qué autor. En Freud, en Klein, en Bion, en Lacan, en Miller, ¿no? O sea, siento que cuando uno ingresa más a profundidad a una disciplina, se empiezan a abrir capilares cada vez más complejos para pensar las cuestiones. Entonces, igual no quiero esquivar la pregunta, la voy a responder, pero sí entiendan que es necesario entender qué van a pensar por transferencia para poder responder esta duda. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo soy freudiano, entonces, ¿cómo te das cuenta que la transferencia se instauró? Bueno, porque de pronto las neurosis que el paciente tenía con otras personas de su vida se resuelven y se empiezan a generar conflictos con el analista, ¿no? Eso es lo que yo llamo neurosis de transferencia. Entonces ahí te das cuenta que está en transferencia porque empieza a pelearte a vos, a retarte a vos, a sentir que vos le haces cosas, que no le haces cosas, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, de Lacan, habría que ver qué piensa uno que es la transferencia. Por ejemplo, en el seminario 8 la transferencia tiene que ver con el amor, ¿sí? Entonces, hay algo en el orden del amor y de la fantasía de que el analista tiene algo precioso adentro, como dice Lacan del Agalma en Sócrates, que te da cuenta de que ya tiene transferencia. O, por ejemplo, si vos pensás que la transferencia es sujeto supuesto saber, ¿no? Que es otra de las definiciones de transferencia en Lacan, podrías decir, desde el momento en el que el paciente supone que hay algo en el orden del inconsciente que afecta a su vida, ya hay transferencia. O sea que, si busca un psicoanalista, ya hay transferencia de alguna manera. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Fíjate cómo esta pregunta, teniendo en cuenta las distintas, vamos a decir, definiciones, cómo podemos pensar que, por ejemplo, en este sentido, cómo saber cuándo se instauró la transferencia, y uno puede decir, para mí ya está instalada en el momento en que pasa la puerta, en que me consulta. Por ejemplo. Porque ya me está atribuyendo, ¿no? O viene a buscar acá algo, ¿no? Y yo siempre digo, hay mucha gente que piensa lo contrario, oye, está muy bien, porque depende de la noción de transferencia que tengas, pero yo siempre pienso, si sabe a lo que me dedico, si vivo mi video de YouTube, o sea, no es que, ¿por qué viene conmigo y no con el podólogo? ¿No? Yo ya supongo que supone, claro, que viene algo. Que viene a algo, al menos la suposición de lo que me pasa tiene que ver con lo que este tipo lo que suele trabajar. Entonces, bueno, ahí ya hay algo en el orden de esta suposición. Pero bueno, claro, todo depende de la noción de transferencia que vos pienses teóricamente para llevarla a cabo en tu dispositivo técnico. La relación entre teoría y práctica es una relación absolutamente retroactiva, ¿sí? O sea, por mucho tiempo siento que en epistemología se pensó como, bueno, ¿qué es primero, la práctica y después la teoría? Y después hubo gente súper revolucionaria que dijo, no, primero la teoría y después la práctica. Y yo creo que
hoy está bastante claro que la práctica y la teoría se retroalimentan todo el tiempo y se verifican o se rectifican todo el tiempo uno a la otra. Uh-huh. Tal cual. Sí, sí. Sí, es cierto. Bien, a ver, y en función de esto, mira, está un poquito, mira, en línea con eso, mira, justamente, ¿cómo? Acá yo creo que tiene que ver no tanto con esta cuestión transferencial, sino me parece más como con la forma de uno de actuar, ¿no? Mira, ¿cómo es el proceso cuando te contactan para una sesión? ¿Por Facebook, Instagram o WhatsApp? Uy, qué buena pregunta. Me encantan estas preguntas que son concretas, ¿no? Como diciendo, ok, está muy lindo todo lo que has explicado, ahora decime qué tengo que hacer cuando me escribes. Es buenísimo. Claro, porque esto no me lo enseñaron en la facultad. Exactamente. Que me manden un mensaje de Instagram. ¿Qué hago? Imagínate que yo, no es por delatar mi edad, pero imagínate cuando yo estaba en la facultad, había un profesor que se quejaba de los mensajes de texto. Decía, no, los mensajes de texto son lo peor, porque los pacientes en vez de llamar te escriben. Imagínate a ese profesor de haber colgado por ahí en algún lugar con Instagram o con WhatsApp. Estamos hablando de los SMS, o sea, los mensajes de texto. Claro, sí. Mensajes de SMS. La mayoría de lo que estamos hablando acá ni siquiera debe saber lo que es un SMS. Pero había una época en que los mensajes de texto se pagaban aparte. Imagínense, era un infierno eso. Pero bueno, para no esquivarle a la pregunta. Si vos, digamos, si te contactan a través de esos medios, tenés que entender que hay algo en el orden de la famosísima fobia psicoanalítica que era tan patente en los kleinianos y los post-kleinianos, de que el paciente no sepa de vos, sea un total desconocido. Hay algo de eso que ya está perdido, ¿sí? Está perdido. Por más que tu perfil en redes sociales sea un perfil profesional, lo cual me parece muy bien, ¿no? Digamos, por ejemplo, mi perfil en redes sociales es un perfil profesional. Yo voy a la playa y cuando saco la panza para meterme al agua no me saco una foto de eso y la subo a Instagram, ¿sí? Porque uso mi Instagram en un sentido estrictamente profesional. Ahora bien, eso no significa que los pacientes no tengan acceso, los pacientes, los alumnos, todo el que quiera, los futuros pacientes, ¿no? No tengan acceso a un nivel de intimidad muchísimo mayor que el que tenían con mi profesor de la facultad. Eso es totalmente, ¿no? Donde te recomendaban no tener fotos de tu familia en el consultorio. O sea, eran cosas tremendas. ¿La cosa ha cambiado? Sí, sin duda. Pero bueno, igual que siempre, uno puede no responder fóbicamente a la situación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si vos tenés un perfil público donde la gente te contacta, lo más lógico es que te contacten. Y cuando te contactan, yo por lo menos voy a contar los que yo hago. Ya sea por WhatsApp, por mail o por Instagram o por Facebook, también a veces la gente me contacta, suele la gente pedirme una sesión, ¿sí? Entonces, lo que yo tiendo a hacer es decirles, bueno, mira, podemos tener una sesión para probar y ver cómo nos sentimos. ¿Sí? En el sentido de no necesariamente creer que porque me están demandando una sesión, eso significa que automáticamente entran en análisis conmigo. No necesariamente. Agendamos una sesión y nos ponemos de acuerdo. De ahí vos tenés que pasar a la siguiente pregunta, que es ¿a través de qué medio digital vas a atender? Porque hoy hay un montón de opciones. Yo tengo colegas que atienden por Zoom, tengo colegas que atienden por Meet, tengo colegas que atienden por videollamada de WhatsApp, tengo colegas que atienden por Skype, tengo colegas que atienden por FaceTime. O sea, y un montón más que seguramente yo no conozco. Entonces lo segundo que tenés que preguntarle a la persona que te mandó ese mensaje es, bueno, ¿vos tenés Skype? Yo hago las sesiones por Skype. ¿Vos tenés Skype? ¿Vos tenés FaceTime? ¿Vos tenés WhatsApp? Y entonces ahí programar en tu horario, llegar con la persona al acuerdo de cuál va a ser el horario de la sesión y tener una primera sesión. Bueno, si quieren después hablamos de cómo sería una primera sesión online, ¿no? Pero Dale, sí. Me parece que la forma es esta, o sea, con poca fobia y resolviendo las preguntas de la gente. ¿Puede tener una sesión, sí o no? Claro, mira Juan, yo acá voy a hacer un ejercicio parecido al tuyo y con esta pregunta yo diría, bueno, a ver una pregunta anterior. Me contacten por Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Significa que es distinto a que me llamen por teléfono, por ejemplo?
o que me crucen en la calle y me digan, vos sos psicoanalista, quiero un turno, por ejemplo. ¿Qué hago ahí? O sea, a ver, no actuaríamos medianamente similar. O sea, no sé, creo que el recelo está en la cuestión virtual, ¿viste? O en esta cuestión de... Obvio, pero es normal por un lado, ¿no? O sea, yo por un lado lo entiendo. Por otro lado, no, por lo que vos decís, es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Si te llaman por teléfono, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir lo mismo que por... Bueno, sí, yo atiendo tal, tenés WhatsApp, tenés Face, lo mismo, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito esto que recién decías? ¿Cómo sería una primera sesión, una primera entrevista por virtual? Sí. Es que también por hay más que, dudas, a ver, sí, obvio. Por más que nosotros digamos que esencialmente es lo mismo, y creo que estamos en lo correcto porque esencialmente es lo mismo, hay accidentes, ¿no? Como decía Aristóteles, hay accidentes que sí cambian. O sea, sí. seamos concretos, no es lo mismo que alguien te toque el timbre del consultorio y abrir la puerta a hacer una videollamada por Skype. No es lo mismo porque hay diferencias de índole práctico. Entonces, también está bueno hablar de las cuestiones prácticas, por lo menos en la situación como la hemos hecho nosotros, digamos. No significa que sea la mejor forma ni la única, ¿no? Ni la única. Yo lo que propongo es eso, o sea, pactar el día y el horario, y lo que sí propongo es no que en la hora de la sesión me llamen directamente. ¿Por qué? Porque a veces estás terminando el turno con la persona anterior, ponele y te retrasas, porque acá es tan exacto, no es lo mismo que el timbre, ¿no? O sea, es tan exacto que si te retrasaste un minuto con la persona anterior, durante esa llamada te entra la siguiente llamada. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que yo sugeriría es, no le digan a la persona que los llame a las 5. Digan a la persona que a las 5 les mande un mensajito. Si es a través de la plataforma que sea. Si es por ejemplo, por Skype, tiene su chat. Si es por WhatsApp, tiene su chat. Si es por Zoom o por Meet, que les manda un mensaje por WhatsApp. ¿Sí? Como diciendo, hola, ya estoy listo, ¿podemos empezar? Después, una pregunta muy interesante que me han planteado. ¿Ellos llaman o nosotros llamamos? Para los puristas es un tema. Yo cuando era purista, pero era más por tonto que por realmente purista, hacía que me llamaran. Hacía que me llamaran. Como si fuera que ellos van al consultorio. Hoy te tocan la puerta. Claro, ellos tocan la puerta. Nada, hoy me da un poco igual. Pero sí tiene que ver más con esta comunicación inicial antes de la llamada. Bien. Y después, lo que uno tiene que perder de vista es que ya sea en el consultorio o por la computadora, la persona está nerviosa. Está nerviosa porque está hablando con alguien que nunca vio en su vida o que los vio en videos de YouTube, que también le genera muchos nervios. Más nervios. Y le va a venir a decir algo muy sensible, ¿no? Son cosas generalmente sensibles las que se hablan en psicoanálisis. Entonces, lo que yo sugiero es una frase inicial que logre descomprimir un poco esos nervios. Algo como, hola, ¿cómo estás? Yo soy Juan, me presento. Ah, hola, soy tal. Ah, bueno, genial. Bueno, mirá, para empezar, me gustaría preguntarte qué te trae por aquí. O sea, lo que no haría es la lacaniana clásica de... Esa es la que seguro no haría. Porque eso aumenta la ansiedad al 1000. Claro. Digo, no muy distinto a una conversación entre dos personas, digamos, ¿no? O sea, al menos no muy distinto que si llega... Claro. Como rompiendo un poquito el hielo. Como diciendo, bueno, hablemos. O sea, contame un poco por qué estamos acá. Que es lo que decíamos al principio. No estamos en la panadería. Entonces, si estamos en este consultorio, es por algo. Quiero saber por qué. ¿Entendés? Y entonces la gente escucha eso y dice, bueno, vengo por... y arranca. Y ya después ahí los caminos, bueno, son infinitos, ¿no? Pero yo así arrancaría una primera sesión. Claro. Y retomando esto que decías al comienzo, esa primera sesión, ese primer encuentro no necesariamente garantiza o asegura que vas a iniciar un tratamiento. Entonces, a ver, te podés tomar tranquilamente, digo, para responder un poco esto, sobre todo con esta cuestión virtual y eso, no, de ser un poco más amable, de conversar, a ver, bueno, ya luego se verá, ¿no? Y ya después verás, porque también no es lo mismo un paciente que otro, entonces ya verás. Obvio. ¿Qué rumbo toma?
pero... Seguro. Pero para mí lo analítico no es contradictorio de lo amable. Ahí está buenísimo eso, exactamente. Claro. Había un viejo dicho que decía, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Exactamente. Lo cortés no quita lo analítico. Hola, ¿cómo estás? Soy Juan, mucho gusto. Bueno, claro. Vamos a empezar, si te parece, contame un poco. Que eso te hace menos analista, ¿no? Vos sabés que tengo un amigo que se dedica a otra cosa, es ingeniero, y una vez me dice, ¿y vos, si te encontrás no me acuerdo, pero si te encontrás un paciente no sé si en la calle, en un bar, ¿qué haces? Pero era como que, digo, lo saludaré, digo, si me ve, lo saludo, y si no, o sea, uno tiene una vida fuera del consultorio, ¿no? Entonces, digo, esto que decís vos, ¿no? A veces, quizás no es lo aconsejable en el primer momento jugarla de ese lado, ¿no? Tan frío, porque no va por ahí, no tiene que ver con eso. Eso no es, o sea, eso no es la esencia de lo analítico, eso es algo accesorio a lo analítico. Imaginario, y que y a veces no al comienzo, sobre todo uno se escuda en eso, ¿viste? En su libretita, su lapicera y su postura rígida, serio. Es un acartonamiento, pero es que el acartonamiento solo habla de la inseguridad de uno, obviamente. Uno es más formal al principio porque es más inseguro. O sea, Lacan al final atendía en pantuflas y en bata. ¿Por qué? Porque cuando uno va dando experiencia, se va dando cuenta que lo esencial, no quiero decir la frase que todos están pensando, pero no pasa por lo imaginario. No. O sea, no pasa por el traje, ni por los lentes, ni por la barba, ni por el puro. Pasa por la capacidad que tengas de escuchar. Y aparte yo te agregaría otro elemento mío específico, que es que encima la gente ve mi canal de YouTube y sabe más o menos lo que pienso, y sabe más o menos cómo practico, y sabe más... Entonces ya un poco, hasta te diría que ya vienen buscando eso, ¿entendés? O sea, ya me conocen de antemano, ya saben cómo soy, ya saben cómo hablo de psicoanálisis, hago este tipo de cosas, entonces ya lo ven antes. Entonces cuando vienen al consultorio no se van a encontrar una efigie de perfección, ¿no? Saben lo que se van a encontrar. Entonces, bueno, eso también facilita un poco, creo, toda la situación. Claro. Vos sabés que, Juan, estoy pensando ahora, no me había dado cuenta. Vos sabés que de la cantidad de preguntas que nos han enviado, no hay ninguna con respecto al cobro, respecto al pago. Que por ahí, viste, que suele ser un tema. Entonces, pensaba en esto como para... La voy a introducir yo, pero siguiendo el hilo. En una sesión virtual, en un encuentro totalmente virtual, ¿no? De un tratamiento, vamos a decir, que inicia de manera virtual. Bueno, preguntaría, me pongo en el lugar acá del estudio, digo, ¿cómo cobro? ¿Cómo es el pago? Bien. Yo en eso te sugeriría lo mismo que te sugeriría si fuese presencial. Claro. Lo ideal para mí es sesión por sesión. Eso creo que es lo ideal. ¿Por qué? Porque el dinero, digamos, si uno ha leído 2 capítulos de Freud, sabe que el dinero tiene una concepción psíquica también. Entonces, las cosas que hacen los pacientes con el dinero forman parte de los elementos, o mejor dicho, de las variables que uno puede usar tanto para interpretar como para operar también sobre la cuestión. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? No es lo mismo alguien que te diga, por ejemplo, imagínate que no tiene plata para esa sesión, porque no pudo pasar por el cajero, por ejemplo. No es lo mismo el que al principio de la sesión te dice, che, Juan, antes de empezar, discúlpame, te quería decir, no pude pasar por el cajero, ¿te puedo depositar cuando termine la sesión? ¿O puedo ir rápido al cajero cuando termine y te lo traigo? A la persona que toma toda la sesión, no dice nada y al final te dice, ¿te puedo pagar la próxima porque no traje plata? No es lo mismo. No es lo mismo. Y eso tiene que entenderse transferencialmente dentro de la situación también. Entonces, si vos eliminás el factor dinero, por ejemplo, el paciente te dice, a mí me queda más cómodo pagarte una vez por mes. Sí, no estoy diciendo que le digas, no, tiene que ser sesión por sesión, no digo eso. Pero ya te empezás a eliminar esa cuestión. Ya tenés un factor menos de operatoria. Claro. Ni se diga el tema de las obras sociales, que te elimina completamente la cuestión. O sea, mi sugerencia es, prefiero que le cobren 200 pesos la sesión,
pero que no reciban la obra social. Porque el problema de la obra social es que afecta... Pagan lo mismo, te digo, ¿Cómo? ¿Pagan lo mismo? Pagan lo mismo, te digo. No sabía. Yo me acuerdo que un profesor me lo dijo en la facultad y no me lo olvido nunca. Regla número 1. Cuando el que paga es otro, hay problemas. Sépanlo. Cuando el que paga es otro, hay problemas. Aunque ese otro sea el marido, la mujer, el padre, la madre. Hay problemas, porque el chico empieza a mejorar. Uy, no, es que ahora tiene que empezar karate. No puede venir más. Pues, no, es que tiene que hacer karate el nene. Entonces, todos los elementos que a vos te alteren el hecho de que alguien llegue, tenga su sesión y la pague, son elementos que transferencialmente te van a generar más problemas. Eso sépanlo de antemano. Ahora, si la persona te dice, sí, está bien, pero vos estás en Argentina y yo estoy en España, ¿te puedo pagar una vez por...? Y sí, bueno. Si no puede, acéptenlo. Solo tengan en cuenta este elemento, por ejemplo. Sí. A ver, y lo que venimos diciendo, ¿no? Entender esto, que en el psicoanálisis el dinero no tiene que ver con cuando estás pagando un servicio, meramente, la contraprestación de un servicio, ¿no? Es una variable dentro de lo que es el tratamiento. Entonces, quitarte, digamos, ese factor, bueno, estás perdiendo un montón de información, Exactamente. De fantasía con respecto al dinero, ¿no? Tal cual. Yo me acuerdo... Ajá, no, dale, después te cuento. Bueno, no, y esto de cobro antes porque por ahí después no me paga, o me paga porque es virtual, o me deposita después, por ejemplo, o me transfiere después. Yo ahí no hago diferencia. ¿Me han estafado? Sí, me han estafado. O sea, ¿ha desaparecido gente que no me ha pagado? Sí, es verdad, me ha pasado. Pero francamente no hago diferencia porque un paciente que te roba una sesión no te está robando nada, ¿no? O sea, piensen que eso, no por eso vas a condicionar a todos los demás que sí vienen y sí pagan para hacerlo. O sea, yo arrancaría... Lo que no tienen que perder de vista para mí es que ustedes prestan su cuerpo, y cuando digo su cuerpo me refiero a su espacio, su tiempo, para que el paciente lo maltrate al cuerpo. Eso no lo tienen que perder de vista, ¿no? Entonces, si el maltrato pasa por no pagarles, muchachos, ustedes se dedican a esto. O sea, primero les hacen la injusticia y ustedes luego la pueden interpretar. Pero nunca van a poder interpretar desde antes la injusticia. No. ¿Entienden? Entonces, el faltazo, la deuda, el dejarte esperando, todo eso lo tienen que primero vivir para después interpretarlo. Está buenísimo. Muy bien. Sí, me gustó. ¿Qué ibas a decir? No me dejes idea. Cuando te corté. Me acuerdo me acordé de un paciente que atendí hace algunos años que terminaba la sesión y me decía, sacaba la plata, un paciente de mucha plata, entonces yo le cobraba muy caro, pero un paciente de mucha plata, y esto es lo interesante, terminaba la sesión, juntaba la plata, contaba los billetes así, y me decía, la verdad que hoy te lo ganaste. Y me lo gané. O sea, lo que quiero que, si yo le hubiera dicho, podés depositarme una vez por mes por transferencia, me hubiera perdido la fantasía de él de decirme, buen chico, lo hiciste bien, ahí está tu huesito, ¿entendés? Tome. Y ese punto es fundamental para que yo a la siguiente sesión le pueda interpretar algo al respecto. Nada, no digo que sea infalible, lo que digo es, si pueden, que sea sesión por sesión, si pueden. Bien. Pero no perder de vista que es importantísimo, o sea, que es una variable más, y bueno, como Exacto. Lo es también de forma presencial. Exacto. Mira, a ver, estoy viendo de las que tenemos, como para ir siguiendo como un hilo. Esta está buena, mira, es como bien técnica. Tomar nota, ¿no? Decisión personal, parece como una revista. Decisión personal, al principio o no, después dice, o al principio o al final de la sesión, ¿no? Tomar nota. Bueno, muy buena pregunta. La pregunta es ¿para qué?
La pregunta es ¿para qué? Yo en términos generales te diría no, pero eso te lo digo de freudiano clásico que soy nada más. No, en el sentido de que, bueno, cuando uno escribe algo, no está escuchando. Claro. O sea, por más que seas muy bueno en esto, si estás anotando una palabra, no estás escuchando la que se dice al mismo tiempo. Entonces, en términos generales, yo te diría, si hay que elegir, prefiero escuchar. Ahora, imagínate que vos me estás diciendo algo en ese momento, ¿no? Y a mí se me ocurre una idea de interpretación. O te quiero hacer una pregunta sobre algo, pero no te quiero interrumpir, pero temo olvidarme de eso en 5 minutos. Yo ahí sí te digo, anótalo. Escribe así. O sea, ponele mamá entre signo de pregunta. ¿Entendés? Como diciendo lo mínimo que puedas para después decirle, ok, perfecto. Bueno, y sobre lo que decías lo de tu mamá, ¿a qué te referís con tal y tal y tal? ¿Sí? Sí. O sea, si te va a servir como una guía para no perder una duda de intervención, anótalo. Claro. Digamos, siempre y cuando no atente contra la atención flotante. Siempre atenta. Pero si el costo pero entre que vale la pena. Claro, exactamente. O sea, el menor daño posible. De todos los daños, el menor, ¿no? Entonces, si vas a olvidarte de tu intervención o de la cosa, o lo vas a interrumpir en un momento donde no hay que interrumpir, prefiero que lo anotes. Ahora, después de la sesión, ¿para qué? ¿Para presentarlo en un ateneo clínico? ¿Para hacer un informe? No. Claro. Freud decía, los casos que de antemano uno destina al interés científico suelen caerse. Están arruinados. Freud diría que no. Sobre todo porque nosotros no hacemos informes. Solo cuando digo nosotros me refiero a psicoanalistas lacanianos. Todos los demás, no sé. No sé. Pero digo, no hacemos informes. A mí me llama un psiquiatra y me dice, ¿me puedes mandar un informe? No sé quién sos, no te voy a hablar de mi paciente, no sé por qué me está llamando. Esa es como mi postura en términos generales. Después claro. Seguro está el tipo que trabaja en una clínica y lo tiene que hacer. Bueno, eso no me importa. Lo que digo es, yo no hago informes. Ni tengo ninguna intención de hablar de mis pacientes en ningún lugar. Porque claro. Yo supongo o concibo el daño que en la historia del psicoanálisis le ha hecho a los pacientes el hecho de hablar de ellos. Entonces, yo no lo hago. Por ende, la pregunta es, bueno, ¿y después de la sesión para qué lo voy a anotar? No. Yo ahí confío en la atención flotante y, como dice el viejo Freud, a veces los pacientes se sorprenden creyendo que uno tiene una memoria especial. Y no es una memoria especial, es el método de Freud nada más. Exacto. Es la transferencia, digamos. O sea, que vos puedas, y el encuadre, que vos puedas recordar, ¿no? Fechas, nombres, algún evento, por el hecho de estar ahí, ¿no? Que quizás después estás en tu casa o estás en otra situación y querés invocar eso y quizás no lo es imposible. Ni sepas que te acordás, digamos, ¿no? Exacto, sí, eso es. Potente. Eso es. Yo a eso le confío 100 veces más que 50 cuadernos escritos. Totalmente. Entonces, por ese lado, después de la sesión, no. Mi única concesión, ya respondiendo concretamente a la pregunta, sería si durante la sesión hay algo que vos querés decir o preguntar y no querés interrumpir en ese segundo, lo anotás. Bien, exacto. Pensaba, ¿no?, en esto también de por qué anotar. Fíjate, ¿no? Hay una pregunta que dice, mientras te escuchaba, me acordaba en relación de, viste que a veces dicen, bueno, quédate pensando en esto, o bueno, estuve pensando en lo que me dijo, como una especie de tarea, viste, como decir, bueno, no sé, hay un corte de sesión, finaliza el encuentro y, bueno, usted la vez pasada, y me quedé pensando, ¿no? Como también esto que decís vos, digamos, que vos decís, bueno, confío más o me parece más valioso lo que aparece ahí, lo que sucede, también con esto, ¿no? Decir, bueno, otra pregunta que esta la hago yo, pero digo, el tema de las tareas, el tema de las actividades, de todo, que en realidad, digo, importa quizás más, quizás no, creo, lo que se genera ahí y lo que pueda recordar ahí o aparezca ahí. ¿De qué me sirve ese es el yo consciente que estuvo pensando y maquinando en la semana sobre qué hablar? A mí me importa claro.
sobre lo que no quiere hablar y se escapa. Exacto. Es contrario al método. Porque yo lo que le pido es que diga lo que le venga a la mente. No lo que... Lo que trajo preparado. Lo que trajo preparado. O lo que le parece más importante. Esa no es su función. O sea, su función no es determinar qué es más importante que no. Usted diga todo lo que le venga a la mente. Ahora, es cierto que no tenés que... No hace falta que seas cruel. O sea, si la persona te dice, ay, me quedé pensando en tal... Bueno, dígalo, ¿no? O sea, no hace falta que lo maltrates al paciente. O por ejemplo, imagínate que te atendés a un paciente que no tiene la más mínima idea de lo que es el psicoanálisis, se dedica a otra cosa, que nada que ver, y te dice, y vos le cortás la sesión en un punto, y te dice, bueno, está bien, perfecto, pero te hago una pregunta, ¿por qué en ese punto me cortaste la sesión? No hace falta que seas cruel, haciéndote el lacaniano. Ahí sí le podés decir, bueno, me parece, porque ese punto me pareció importante, o porque creo que eso tiene que ver con lo que te pasa. ¿Entendés? Como no tenés que suponer siempre que ser un lacaniano silencioso es siempre lo mejor. Claro. Y que porque siempre el psicoanálisis no significa nada. Exacto. Y que el paciente también sabe cómo funciona esto, ¿no? Claro. Entonces, también vos le podés decir ahí, bueno, pero eso fue durante la sesión, y le pegás un portazo. Pará, digamos, bueno, lo va a aprender, pero lo puedo decir de otra forma también, ¿no? Sí. Ahí es que yo digo, o sea, mantengamos las reglas, sí, pero sin crueldad. O sea, yo a veces siento que los analistas lacanianos son crueles o como dice mi amigo Marcelo Pérez, son canallas y se vanaglorian de eso. Y yo nunca le sugeriría ser canalla con un paciente, nunca le sugeriría ser cruel con un paciente, a menos que sea una intención técnica, ¿no? O sea, pero en términos generales, si el tipo te está preguntando, o la mujer está preguntando, no hace ninguna diferencia al análisis que le digas, terminamos acá porque ese punto es relevante. Ya está, tampoco hace falta que le expliques Lacan, que le des a entender que se terminó ahí la sesión porque hay algo de ese tema que te parece importante. Y te juro que lo entiende, porque la gente es inteligente. Y la siguiente sesión ya funciona más naturalmente. Lo pienso, esto me hace acordar a las intervenciones, por ejemplo, brindar información, ¿no? No sé, si mi paciente, yo sé que estudia en un lugar en el que, ponele, yo doy clases, o yo sé que se despide, termina la sesión y no va a tener clase porque hay paro del claustro docente, por ejemplo, o no docente y no abrieron la facultad, yo puedo decir, bueno, me voy a poner en un lugar paternalista, diciéndole, a ver qué ver, bueno, sí, el caso, todo, pero también puedo decir, usted va a ir, escuché que está cerrado, digo, no sé, por ejemplo, es un ejemplo banal, digo, pero... Sí, no. Pero eso no, como que mientras más, esto que decís vos, ¿no? Te traigo esto lo del canalla, mientras más canalla es como mejor es como mejor hecha, digamos, ¿no? Eso es una fantasía sádica sublimada en análisis. O sea, tratar mal a la gente no te hace mejor analista, solo te hace más sádico, nada más. Y te agregaría otra cosa de esto que vos dijiste que me parece muy interesante. Yo tenía un profesor que nos enseñó una frase para mí me marcó muchísimo, que es, si vos ves que un paciente va caminando derechito al precipicio, ¿no vas a hacer nada? Es esto mismo, si vos ves que el tipo va a ir y se va a clavar ahí porque no vas a hacer nada, piénsenlo, porque vale la pena pensarlo. Está bueno, está buenísimo. Usé tu sugerencia y mientras estabas hablando tomé nota y puse sueños para no olvidarme. Funciona muy bien. Soy un buen alumno. Y digo, de esto que mencionabas recién, decíamos, bueno, no me importa, ¿no? Lo que esto, por ejemplo, me quedé pensando en la sesión pasada. No importa, o sea, porque eso es lo que trajo pensado. Me hace acordar a los sueños, ¿no? A veces cuando te dicen, bueno, soñé con tal cosa, pero no sé, soñé con un dragón, que tal cosa, y a mí me extraña, porque, y te lo empiezan, entonces, ¿y qué significa? Bueno, eso, y para usted, ¿qué significa? A ver, ¿y qué puede ser? ¿O qué? Porque, bueno, ya está, eso es lo que trajo, bueno,
a ver sobre eso, ¿no? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le viene a la mente? Dígalo, ¿no? Por más que le parezca pavo, por más que le parezca, le dé vergüenza. Que es justo lo que acabas de decir. O sea, que siempre es bueno tener a la mano, recordarle cómo funciona el método. Exacto. En eso tampoco hay que ser canalla, ¿entienden? Si la sesión empieza y te dice, te traje un sueño y te lo cuenta, y después te dice, ¿qué? Le decís, bueno, cuéntame, ¿se le ocurre algo con esto? ¿Hay algo que le venga a la mente? ¿No? No teman en insistir en la regla, porque es fundamental. Es literalmente fundamental para que este método funcione. Después no se quejen que los pacientes no asocian si ustedes no les dicen que tienen que asociar. ¿Sí? Y lo segundo que quería plantear es, por ejemplo, imagínate que en vez de arrancar así, la sesión arranca, hoy no sé de qué hablar, la verdad que hoy no tengo nada de qué hablar. Le volvés a decir, bueno, de lo que se le venga a la mente. Nunca es un mal momento, o sea, yo les diría, nunca es un mal momento para recordar la regla. Nunca. Exacto. Sí. Juan, ¿qué piensan? Estamos ya medio sobre hora. Bueno. Mira, vamos con esta. ¿Qué piensan de los pacientes que investigan sobre psicoanálisis, ven videos de YouTube? Me parece que se refieren a los de tu canal. O leen. Aprovecho para, ya lo dijimos, pero Juan Manuel tiene un canal espectacular de YouTube, con un montón de videos. Te digo, bueno, para psicoanalistas, y te digo que también para justamente hasta el público interesado está bueno. Así que después se suscriben y lo siguen. No, por supuesto. Vale. ¿Qué te parece, Juan? Me imagino que esta persona no es psicoanalista, digamos, ¿no? Que un paciente lea, investigue sobre eso, estudie psicoanálisis. No me inquieta demasiado, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, uno en la transferencia, por eso digo que es tan difícil el manejo de la transferencia. Porque uno en la transferencia tiene que estar todo el tiempo alerta de qué es lo que está pasando en la situación, ¿no? Entonces, puede ser que alguien te diga en la sesión, sí, ahora que me dijiste eso, yo vi un video tuyo donde explicaba. Y hay que ver qué te está queriendo decir cuando dice eso. O sea, una pregunta interesante que Lacan propone para pensar siempre la clínica es, ¿qué me está diciendo en eso que dice? ¿Qué me está diciendo en lo que dice? ¿No? Entonces, a mí a veces me funciona como brújula. Cuando la gente me está hablando de mi canal de YouTube o de algún video que hablé, yo pienso, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Y creo que es como una especie de orientación transferencial para entender. Ahora, puede ser que el paciente vea ese canal y te plantee cosas como diciendo, ¿vio qué buen alumno que soy? Que vi todos los videos. Eso te iba a decir. Puede ser que esa persona vea tu canal para decirte, estoy viendo los videos y ya no están tan buenos como antes. Puede ser que el paciente vea el contenido del canal para después venir a decirte, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo en ese video. Obviamente que todo eso puede ser. Lo que uno no tiene que perder de vista nunca es la situación transferencial. O sea, ¿qué está pasando en esa situación transferencial? ¿No? Como cuando también dicen, bueno, sugiérame un libro, sugiérame algo, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer? A ver, esa pregunta. Claro, pero qué pobre, digamos, qué pérdida valiosa hay. Bueno, puede leer, lea, no sé, un autor, ¿viste? Accesible. A ver, o puedo pensarlo en una transferencia positiva, ¿entendés? O sea, ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está preguntando realmente? Claro. Pero eso para mí es como, ¿qué es ser psicoanalista? O sea, yo creo que ser psicoanalista es preguntarse eso. ¿Qué está diciendo con lo que me dice? Eso para mí es el psicoanálisis, digamos. Te pregunta por un libro y vos decís, ¿qué está diciendo? Te habla de la madre y vos decís, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo en lo que dice? Exacto. Bueno, que conlleva, esto significa que cuando uno dice algo no está diciendo lo que dice, por un montón de cosas. Es todo, está bueno. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Lacan, ¿no? O sea, la gran enseñanza de Lacan es cuando uno dice, nunca dice lo que está diciendo. Exacto. Y ahí está fundamentado, siento, nuestra práctica como tal.
Entonces, es cierto lo que vos decís, responderle cuál es el libro o discutirle sobre el video. ¿No? Claro. Y creo que tiene que ver con nuestra... Entonces, respondiendo a la duda concretamente, para no, que a veces me voy por las ramas. A mí no me genera nada que vea el video, no lo vea. De hecho, está bueno porque me da más vistas, pero con ese material, igual que con cualquier otro material, voy a someter eso que se dice a análisis. Esa es como mi premisa. Y también mirá, no sé si tiene que ver con esto la pregunta, voy a hacer un esfuerzo, pero también algo que pienso, ¿no? También como si, volviendo un poco a esto lo de las tareas también, ¿no? Como si estudiar psicoanálisis, ¿no? Me permitiría avanzar en el tratamiento, hablo como paciente, ¿no? Como si eso me sirviera, ¿no? Como si la información me va a sumar en algo, cuando en realidad tampoco va por ahí, digamos, ¿no? Fíjate que, sí, no sé si tiene que ver con eso, pero Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Solo basta observar a las grandes figuras de la historia del psicoanálisis y a las vacas sagradas de la actualidad del psicoanálisis para darte cuenta que ser un genio en psicoanálisis no te cura la locura. Están completamente chiflados. Exacto. No tiene nada que ver. No es garantía de nada. Recuerdo, bueno, vos lo mencionás, alguna vez te escuché que decías, bueno, yo puedo, completame vos, puedo saber manejar un avión porque soy un pasajero, porque tengo miles de millas, o sea, porque viajé mucho en avión. Yo puedo manejar un avión. Puedo manejar un avión. Y avísame, yo no me subo con vos como piloto. No, para nada. Y gente tan genial como Freud o como Lacan, digamos, o gente más actual, lo que ustedes quieran pensar, pero gente que es absolutamente genial y conocedora y eruditos del psicoanálisis, que está más locos de una cabra, pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿entendés? Exacto. Es como que alguien sepa la fórmula del agua y decirle, entonces debe saber nadar. No, son cosas que no van necesariamente una con la otra. Entonces, la gente cuando empieza... Pero la gente quizás, si dice, bueno, voy a empezar a estudiar para ver cómo funciona este método, uno le dice, este método funciona así. Usted dice todo lo que le venga a la mente. ¿Entienden? Es otra oportunidad para volver a recordarles la regla fundamental. Buenísimo. Juan, bueno, estamos ya sobre la hora. Quería recordar y comentar y que también nos digas un poquito. Decíamos que vas a estar acá en Córdoba, nos vas a estar acompañando mediados de mayo. Sí. ¿Nos contás un poquito sobre la propuesta? Sí, vamos a tener 2 actividades allá. La primera va a ser un conversatorio en el que vamos a estar discutiendo un poco sobre qué es lo que el psicoanálisis nos sigue enseñando en el siglo XXI, ¿sí? En nuestra época, qué cosas podemos tomar de una disciplina que nació a finales del siglo XIX, ¿no? Qué podemos tomar a principios del siglo XXI para seguir analizándolo y ver si sigue siendo una práctica vigente, si vale la pena dedicarse a esto, si vale la pena analizarse o no. Bueno, hay un montón de críticas alrededor que van a ser muy interesantes. Eso sería un viernes. Y el sábado siguiente, al otro día, tenemos un seminario ya más completo, de varias horas, donde vamos a estar trabajando inicio, desarrollo y fin de análisis, ¿no? Distintas instancias de la cura, donde vamos a ir mencionando los momentos que va atravesando el análisis y cómo se van haciendo, cómo va cambiando la operatoria del analista dependiendo si es el principio, el desarrollo o el final de un análisis, digamos. Bueno, ahí recuperará, imagino, y vamos a ver seguramente algunas cuestiones técnicas o de esto que pudo haber quedado afuera. Obvio. Está buenísimo. Es un tema, bueno, súper interesante, ¿no? Por las distintas fases que pasa. Yo agrego, Juan, que bueno, va a ser una actividad certificada por el Colegio de Psicólogos. Va a estar situada en una cafetería muy linda, ahí de los amigos de CAPE. Vamos a tener también la oportunidad de probar algunas delicatessen, algunos cafés muy ricos. Y bueno, alentarlos a que aprovechen que con el tema del protocolo COVID y buscamos alentar que sea una actividad muy íntima, que podamos tener el conversatorio un ida y vuelta, que puedan plantearte todas las dudas y verdaderamente sea un diálogo. Que bueno, son grupos reducidos, así que alentamos a que se sumen
Sí, eso para mí es muy importante. Eso para mí es muy importante aclararlo porque no quiero que después haya malentendidos. Justamente para poder, incluso con las restricciones que se pusieron y que van a venir y tal, la actividad se hace igual porque va a ser en un ambiente público, como es esta cafetería, en un horario en que se puede y además un ámbito reducido. Pero tengan eso en cuenta porque tenemos aproximadamente 20 lugares nada más. Entonces, los lugares ya se están llenando y no queremos que se queden afuera. Que les queremos avisar que es así, que esas son las condiciones, así que en cuanto puedan reservar el suyo mejor para no quedarse fuera de la actividad. Perfecto, Juan. Juan, me encantó conversar con vos y escucharte, y bueno, nos veremos ya prontito personalmente. Dale. En cuerpo real para bromear. Lo real del cuerpo. Exacto. No, nos veremos, bueno, ya de forma presencial. Bueno, nada, te agradezco muchísimo, la verdad me divertí un montón. Bueno, muchas gracias. Un gusto enorme. Y como decíamos, bueno, están en las cuentas la información de esta actividad. Y también, bueno, nada, quienes no te sigan todavía, que se paguen una vueltita ahí por YouTube, por tu cuenta. Y bueno, nada, cualquier comentario que quieran. Todos allá en Córdoba a mediados de mayo. Perfecto. Juan, un abrazo grande. Muchas gracias. Cuídate. Que andes bien, ¿no? A vos. Chao.